hermano. A esta hora No hay siempre se va, problema. pero no sé por qué. Ok, bueno, si se va, se reconecta, yo lo voy a aceptar para que nuevamente se conecte con la clase. ¿Ok? No pierda cuidado. Entonces, hermanos, miren acá. A ver. Ahora sí, esto es algo que quisiera compartir con ustedes, haciendo algunos puntos importantes y luego escucharlos a ustedes también con sus opiniones del análisis. Bueno, en esta parte, hermanos, aquí tenemos algo que es la hermenéutica. De la hermenéutica es la interpretación bíblica. Esta interpretación, por ejemplo, adelantando a lo que dice MacArthur, ¿no? En el capítulo donde, bueno, a él no, sino al otro autor, menciona que es importante el hacer una interpretación de lo que Dios dice. El qué dice es sumamente importante. Y escuchaba justo a un pastor que hablaba sobre este tema y decía que tenemos que ir, hermano, al texto bíblico una vez, dos veces, 5 veces. Él decía, lean 5 veces, un texto de 2 versículos, decía, lean, hermano, como mínimo 5 veces. 5 veces. Y luego responda, ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Cómo aplicar? No es recomendable, hermanos, ir de frente al diccionario, no ir de frente al comentario bíblico, o en este caso el griego interlineal, o el hebreo en el Antiguo Testamento. Primero leamos, hermano, pidamos dirección de Dios, que el Señor nos hable. Ahora, le decían al pastor, pero ¿y si no entiendo el pasaje? Si lo he leído 5 veces, 10 veces, igual, no entiendo, no lo comprendo. Él decía, hermano, ore. Dios va a poner a un pastor o a un hermano que Dios le ha dado el entendimiento y se lo va a compartir, pero tenga paciencia y no deje de seguir leyendo, no deje de seguir estudiando, no deje de seguir meditando la palabra de Dios. Sígala leyendo, sígala meditando o escuche la palabra del Señor. Escuche ese pasaje. Escuche ese pasaje. Entonces, hablar de hermenéutica, hermanos, al hablar de hermenéutica, yo quisiera también dar un pequeño preámbulo a un material que les voy a compartir y que está acá. Aquí está. Ya, este es un material del pastor Marcelo Olivera, es un pastor uruguayo. Hace una reseña de lo que es la hermenéutica. Dice que esta palabra tiene su origen en el dios Hermes, ¿no? De la mitología griega. Y que, porque también hay una hermenéutica secular, por si acaso, ¿no? Hay una hermenéutica secular, hay una hermenéutica bíblica. La Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Perú, por ejemplo, es una hermenéutica católica, religiosa, pero no es bíblica, ¿no? Entonces, en su sentido técnico, dice, se define la hermenéutica como una ciencia y arte de interpretación bíblica. Bueno, en el sentido técnico, ojo, acá está, haga la aclaración, hermanos, en el aspecto técnico, ¿ya? Se le considera ciencia porque hay reglas, y esos principios los vamos a ver también, más que nada recordando, porque usted ya ha llevado hermenéutica, ¿verdad? En su formación ya teológica. Entonces va a ser como un pequeño recordatorio para ustedes. Se le considera arte porque también es flexible, y si pudiera distorsionarse el verdadero sentido, se aplican reglas de manera rígida y mecánica. La Biblia es un libro único que tenemos que comprender. En ese estudio, primeramente, vamos a examinar la Biblia para comprender qué es y qué dice. Estas son dos cosas claves para poder entenderlo, hermanos. ¿Qué es y qué dice? ¿Qué es? ¿Qué dice? Este es el primer paso de la interpretación. Y esta es parte también del método de lo que es el desarrollar un método de mensajes positivos, la interpretación. Luego estudiaremos la importancia del contexto en el contenido de la Biblia.
Finalmente estudiaremos cómo aplicar el mensaje de la Biblia para el día de hoy. Entonces, acá tenemos ya hermenéutica, exégesis y homilética. Ahora, número 1. ¿Qué debemos hacer para comenzar nuestro estudio de interpretación bíblica? ¿Cuáles son los 3 pasos de interpretación bíblica? Revelación. Ya, acá es para completar, ¿no? Dice, al que se ha revelado, se ha manifestado al hombre, si no fuera por esta revelación divina no tendríamos ningún conocimiento de Dios. Conocemos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él se ha revelado, ¿no? Se ha manifestado para que lo conozcamos. Dios se ha revelado de muchas maneras. El propósito de este estudio es la revelación. O sea, que aquí la fuente de la interpretación bíblica, hermanos, es el Dios revelado. Tenemos 2 palabras. La palabra encarnada, incarnatus, el latín incarnatus, y la palabra viviente, ¿no? La palabra revelada. La palabra viviente, la palabra de Dios, y la palabra encarnada, incarnatus, es Cristo Jesús. Lo que Pablo va a decir que en él tenemos el amén, en Cristo. ¿No? Dios ha revelado al hombre, al ser humano, por medio de su palabra. Nadie puede venir al conocimiento de Dios que no sea por la Biblia, ¿sí o no? La Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, hay que entender algunos aspectos sobre las clases de revelación. Una revelación general, por ejemplo, la creación. Escuché un pastor que dijo, no deberíamos llamar naturaleza, porque este es un término utilizado por los evolucionistas, decía, y más bien deberíamos ser la creación de Dios. Entonces, cuando decimos naturaleza, tampoco no estamos diciendo de que somos una concepción materialista, pero es lo natural, lo que Dios ha creado, ¿no? Lo que Dios ha creado. Los cielos, el espacio sideral. La Biblia dice también por medio del salmista que toda la creación anuncia la obra de tus manos, dice el salmista, ¿no? Entonces, la creación es una forma como Dios se revela al ser humano de todos los tiempos. Aún el imperio incaico, que adoraba al sol, al dios Inti, Huiracocha, Pachacamac, porque también adoraban a la tierra, como también a la luna, y ofrecían sacrificios, al igual que los egipcios, por ejemplo. Pero Dios se ha revelado por medio de la creación. Tenemos acá la palabra del Señor, mirando las estrellas, los cielos, uno aprende algo. Salmo 19.1. ¿Qué dice Salmo 19.1? Vamos rápidamente. Salmo 19.1. A ver, dice la palabra del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. ¿Qué cosa anuncia? La obra de sus manos, ¿no? Este es un versículo demoledor en la apologética para un ateo, ¿no? Porque el ateo sostiene que todo es producto, consecuencia de la evolución del choque de 2 fuerzas, cuando científicamente se ha comprobado que el choque de 2 fuerzas no produce vida, sino destrucción, ¿no? Sin embargo, la teoría de la evolución hace décadas sostenía este disparate científico, ¿no? Bueno, acá está la Biblia, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta revelación no resulta suficiente para el ser humano. Entonces tenemos también una segunda revelación especial, que ya no es general. En este caso, nosotros vamos a usar esta frase para hablar de la revelación especial que está en la Biblia. Habiendo el pecado dañado el testimonio de la creación y destruido la capacidad para el hombre de interpretarlo, Dios tuvo que revelarse en una manera aún más. Acá hay 2 términos que ustedes tienen que completar. Ustedes tienen que colocar ahí 2 términos, los cuales encajen con toda esta expresión. Dice, habiendo el pecado dañado el testimonio de la creación y destruido la capacidad para el hombre de interpretarlo, Dios tuvo que revelarse en una manera aún, o sea, todavía mucho más, 2 elementos y el otro elemento. Aunque el apóstol Pablo dice que el hombre no tiene, para no poder ver a Dios en la creación, también reconoce que ya no hay quien lo busque. Romanos 3:10. Para esto Dios ha usado a algunos de sus fieles para que le escriban sus palabras para su pueblo. Así el pueblo de Dios puede llegar a entender ¿qué será? Revelación
y el ministerio de Dios entre los hombres. Esta revelación especial llega a su plenitud en la persona de Jesucristo. O sea que aquí ya nos está presentando que esta segunda revelación, ya no la general, la creación, los cielos, el universo, sino por medio de Jesucristo, es esa revelación especial. C, revelación hoy en día. Más adelante veremos la de las Escrituras. De las Escrituras. Esta doctrina nos protege de las novedades o revelaciones extrabíblicas. Nosotros no queremos negar que Dios, por medio de su Espíritu, siga hablando con el hombre. Puede ser que Dios quiere que hables con el vecino acerca de Cristo y que te indique de una manera u otra. Tal incitación puede considerarse como una revelación, porque hay que tener mucho cuidado aquí. Las palabras de Pablo, Gálatas 1, 8, 9. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Entonces, vamos aquí rápidamente y la leemos. Gálatas 1, 8, 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado sea anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En otras palabras, ¿sea qué cosa? Maldito. Entonces, es importante que dentro de la hermenéutica veamos esta primera parte de la revelación. Bien seguros, hermano. Hay una película, no sé si habrán visto ustedes, de Billy Graham, cuando empezó. Billy Graham en sus primeros años, no recuerdo el nombre de la película, pero cuando Billy Graham comienza a predicar, alguien lo ve, un predicador que ya hacía campaña lo ve y lo llama y le dice: Billy Graham, ¿no te gustaría ser parte de mi ministerio evangelístico? Imagínense pues que, bueno, ya no está el hermano Luis Palau, ¿no? Que algún otro predicador de talla pues internacional le llame y le diga: ¿sabes qué, mi estimado hermano Daniel, hermano Víctor, no quisiera formar parte de mi equipo evangelístico? O por ejemplo, este movimiento, este ministerio de, ¿cómo se llama? Este hermano de Centroamérica, ¿cómo se llama? Que tiene su programa de evangelistas, hondureño, de Guatemala, hacía por muchos años, y él presentaba a un evangelista, y realmente eran varones que predicaban el evangelio, la palabra tal como era, ¿no? Entonces, allí podemos darnos cuenta que es el mensaje el que se debe de manifestar, ¿no? Acá dice, puede que le indique de una manera, pero acá tenemos, dice, no cabe duda en la fe cristiana, en ese sentido, ninguna revelación está a la par con la Biblia. Pero también hay una historia de la revelación bíblica. En el Antiguo Testamento, desde el principio, Dios ha tratado al hombre. Habló con la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, o la del primer siglo, continuaba con el Antiguo Testamento como palabra de Dios. La palabra de Dios, los 66 libros que componen la Biblia, lo testifican. Pregunta de repaso: ¿qué significa la revelación general? ¿Y dónde se nos habla de esta revelación en la Biblia? La revelación general, ¿de qué está hablando? De la creación de Dios. Exactamente. ¿En qué parte particularmente de la Biblia lo habla? Bueno, en Génesis, ¿no? Pero Génesis. Ahí lo vemos como Dios creador, Dios salvador o Dios regenerador. Dios creador. Como Dios creador. Si les preguntara un color, hermano Víctor, ¿con qué color usted escogería? ¿Como un color para la creación o un color cualquiera? Ajá, exactamente, como para la creación. ¿Qué color usted escogería? Blanco. Blanco. Estimado Daniel, ¿usted? Amarillo. Amarillo. Hermana. Verde. Verde. Hermano Julio, si puede contestar. Azul. 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 ¿Por qué azul, hermano? Hay un porqué, ¿no? ¿Por qué sería Por azul? el cielo. Por el cielo o por el mar, ¿no? Por el cielo. Aunque cambia, ¿no? Que vemos, ¿no? Por el mar. Ok, ya por la parte líquida que rodea la tierra. Ok, hermana, acá mi estimado hermano Víctor, ¿por qué blanco?
Yo más que nada lo pensé por la luz, ¿no? Por la luminosidad, por el La brillo. luz, interesante. Y verde, ¿por qué sería verde? Por los campos, ¿no? Por los campos de cultivo, la vegetación, la selva, ¿no? La selva peruana desde el cielo, ¿no, hermano? ¿Cuánto pasamos por avión? Oye, hermano, el avión cuando viene de Europa, menos la KLM, se venía siempre por la selva. Y de la selva para Lima, por Huancayo. Y de arriba se veía, hermano, verde, verde, verde. Y me imagino que esos ríos pues serían de un cauce bien ancho, pero se veía desde arriba. Desde arriba se veía unas líneas que daban vueltas, que no cuándo acabar. Pero después todo verde, los árboles, la vegetación, ¿no? Hay un libro de un alemán justamente que habla de la creación de Dios con el color verde. La redención, ¿qué color le ponen? Rojo, Rojo. rojo. Ahí creo que no estamos, ahí estamos, creo que no estamos de desacuerdo. Y cuando decimos rojo, no estamos tocando susceptibilidades políticas, ¿no? Por si acaso. Es rojo por la sangre de Cristo. Por si acaso, no venga a decir, para estar tampoco sospechoso. No, es rojo por la sangre de Cristo, el Calvario, ¿sí o no? Y al Dios regenerador, ¿con qué lo asociaríamos? ¿De qué color? Celeste. Ya se refiere al Pentecostés, ¿verdad? No, al El, agua, Espíritu Santo. al agua, al agua. O a la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Donde el Señor Jesús dijo, ¿no? Y seré lleno, dice, del Espíritu Santo, ¿no? Me seréis testigos, Hechos 1, capítulo 1, ¿no? Me seréis testigos en toda Jerusalén, ¿no? Entonces, allí podemos ver algunas preguntas. Luego, esta partecita también importante, inspiración de la Biblia. Hay algunas ideas erróneas que se dan acerca de la inspiración de la palabra de Dios, ¿no? Una inspiración que no es bíblica, que no es espiritual, ¿no? Eh, ahí tenemos los libros apócrifos, por ejemplo, Macabeos, ¿no? Primera, segunda de Macabeos. Algunos otros libros que no son considerados como inspirados por parte de Dios, sino de inspiración humana o terrenal. Hay dos cosas distintas. También vemos en el sentido de una inspiración en la que no se enseña el contenido de la Biblia. Los autores humanos no tenían nada que ver con el mensaje, ¿sí? No eran entonces los mensajeros de Dios. Entonces, en algunos casos Dios trabajó, pero por lo general Dios daba mayor participación al autor humano, pero guiado, dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como dice Pablo, toda la escritura ha sido inspirada, como que nos hace regresar a Génesis, cuando Dios dice que da aliento de vidas, como que sopla, ¿no? Y el ser humano, allí que había sido hecho de que del polvo de la tierra comienza a moverse, ¿no? Y ahí el pensamiento. ¿Cuál es primero? El pensamiento o la existencia. No, pero si primero no existe, ¿cómo va a pensar? No, pero si no piensa, ¿cómo va a existir? Descartes dijo, no pienso, luego existo. Entonces, allí vemos que Dios es la inspiración divina en la que usó a hombres de diferentes estatus sociales, de diferentes estatus académicos, para poder escribir y presentar la bendita revelación de Dios. Entonces, en este material, ustedes van a poder leer, van a poder examinar un poco más en detalle algunos aspectos de la Biblia. Un aspecto importante de la naturaleza divina es su simplicidad. Simplicidad. La Biblia es relativamente sencilla. De allí que cuando a una persona se convierte, se le recomienda que lea primero, por ejemplo, el libro de Juan, ¿no? Lo que se recomienda, ¿no? Cuando una persona se convierte, lee el Evangelio. Dice, de los Evangelios, ¿con cuál empiezo? Juan, léalo Juan. Porque Juan tiene también un trasfondo, a diferencia de Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio de Juan.
Yo suelo decir, le recomiendo que durante el día lea el Evangelio de Juan. Y por las noches, porque uno dice por el día, y por las noches lea el libro de Salmo. El Salmo. Para un nuevo convertido, el libro de Salmo va a ser una tremenda, especialmente en este tiempo de pandemia. Y quien lee el Salmo lo entiende, lo comprende, ¿no? Entonces ahí vemos un aspecto de la simplicidad. Ahora, claro, si vamos a Daniel o Apocalipsis y vamos a ver las copas, vamos a ver a esta, lo que la Biblia habla sobre la bestia, por ejemplo, ¿no? La Biblia lo que menciona el libro de las trompetas, por ejemplo, o los dos testigos, o los sellos, ¿ah? O Armagedón, que habla ahí. Entonces, ese es otro asunto donde allí hay simbología, numerología, el lenguaje figurado, etcétera, etcétera. Pero normalmente la Biblia tiene una presentación, una expresión bastante simple, en la cual la persona que no conoce a Cristo, aún leyendo la Biblia, puede entender su condición espiritual delante de él. Otro aspecto importante, la suficiencia de la Biblia también. Algunas preguntas para que la lean también aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por ese lado, cuando vemos aquí esta parte sobre lo que representa o significa la hermenéutica, hermanos, miren, acá entonces vemos la interpretación. Es importantísima la interpretación bíblica. Y dentro de la interpretación bíblica tenemos que tener en cuenta algunos elementos. Obviamente que la oración, hermanos, va de cajón. La oración es la columna sustancial, fundamental. Alguien dijo, el mensaje no va a tocar ningún corazón mientras no toque el corazón del predicador en primer lugar. O sea, si el corazón del predicador no es tocado, no es movido por la palabra, ¿cómo lo va a hacer con los oyentes? Eso es, ¿qué me dice? ¿Cómo Dios me está hablando? Eso tenemos que entender. Cuando hablemos de los aforismos, yo les recomiendo ese capítulo de los aforismos de Predicando con Frescura, es de repetir como una especie de una frase corta y repetirlo durante el mensaje de diferentes formas. Es como apuntalar bien una columna para el peso que tiene. Y eso le va a dar también consistencia al mensaje. Pero también no descuidemos, no podemos pasar por alto a la etimología. La etimología, tenemos que ver el origen de la palabra. Hebreo, griego. Cuando el Señor Jesús dice yo soy el alfa y la omega, en el sentido gramatical, ¿a qué nos estamos refiriendo? Principio y el fin, ¿no? Las letras del abecedario griego. ¿Y qué tienen las letras en particular cuando se dice alfa y omega, mi estimado hermano? ¿Qué tiene en particular? Primero y último. Exactamente, ¿no? La primera letra en el alfabeto griego es alfa y la última es omega. En el alfabeto español, haciendo un paralelo, diríamos pues yo soy la A y la Z, ¿no? El comienzo y el final, como bien dijo nuestro hermano, ¿no? Es decir, es explícito la palabra de Dios cuando dice yo soy la alfa y omega, el comienzo y el fin. Él conoce, dice la palabra en nuestros cabellos. Él conoce el libro de Salmos, dice, antes que la palabra esté en mi lengua, tú ya la sabes. O sea, Dios ve nuestro pensamiento. Qué tremendo es eso. Ahora, ¿cómo lo transmitimos? Ya, entonces tengo que ir a la etimología. Tengo que ver el origen de la palabra, el significado que dice. Les compartí lo de la vez pasada, el Hechos, cuando la palabra dice que Pablo discutía la palabra. Ya, esa palabra discutir en el griego quiere decir que anunciaba vigorosamente.
Pero para nosotros discutir es como para ponerse en un pleito, levantar la voz, gritar, ¿no? No se refería a ese sentido, porque en el griego, etimológicamente, quiere decir que Pablo dice que hablaba vigorosamente, o sea, fundamentaba, argumentaba cada vez que abría la boca sobre el Evangelio. Es decir, presentaba el Evangelio con fundamentos, con argumentos. Eso es la apologética. O sea, desde ese punto de vista, se puede decir Pablo era un apologeta, porque utilizaba la creación, utilizaba a los gobiernos, utilizaba a la familia para hablar de Dios y predicar a Cristo. Entonces, es importantísimo por ese lado, hermano, tener interpretación. Vuelvo, repito, no vayamos de frente al diccionario. Es decir, me refiero al diccionario bíblico o al comentario bíblico, mejor dicho. Bueno, pueden ir al diccionario para ver, claro, la etimología, pero me refiero al comentario. ¿Qué dice, por ejemplo, Matthews Henry? ¿Han oído ustedes? Matthews Henry, mi pastor Miguel Bardales, él tenía en su biblioteca Romanos. Una vez me dijo, Andrés, mira, abre el libro. Hermano, abrí el libro de Romanos, las hojas eran delgaditas, delgaditas, y era así de grueso, mire, así de, era, pero qué mente, Dios le dio a ese hombre el don, ¿no? De sabiduría para una epístola, hermanos, de 16 capítulos, Romanos tiene 16 capítulos, poder desarrollar, hermanos, cientos y cientos de hojas. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí tenemos que ver la etimología. Por otro lado, la gramática. La gramática, ¿sí? Porque en el griego la conjugación verbal difiere al español. Hay que tener cuidado. Para eso tenemos que verlo. Ahora, la hermenéutica nos permite hacer una interpretación bíblica, una interpretación adecuada. Eso lo vamos a estar viendo ya muy pronto, ya para ver sobre algunos aspectos o principios. Ahora solamente le estoy dando algunas pautas con este material del pastor Marcelo que les he compartido. Y luego viene por lo que es, obviamente, ¿qué dice el pasaje? Estas tres preguntas creo yo que resumen muchas lecturas y libros que, bueno, ahí hemos podido leer un poquito. ¿Qué dice el pasaje? ¿Cómo es? En primer lugar, el Señor, ¿qué me dice a mí, a mi vida, a mi corazón? ¿Qué me dice el Señor? Les decía este pastor, si nosotros vamos al comentario, vamos a recoger algo que a alguien Dios le habló, pero no a mi corazón, no al corazón del predicador. Y eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Es más, un pastor, un gran amigo mío, Emilio Percana, me decía que un pastor, el pastor, no sé si escucharon conocer al pastor Mayer, no sé si hermano Daniel, ustedes lo conocieron, al pastor Mayer, de la misión bíblica, hace muchos años, ya que me parece está en Estados Unidos, él decía, Abilio, consíguete varias Biblias, y especialmente con una Biblia nueva, haz tu devocional. Y él le dijo, ¿por qué, pastor? Porque la Biblia que tú tienes, tú ya has escrito, le has pasado plumón, por ejemplo, así, miren, ¿no? Resaltador. Entonces tú ya sabes qué significa. Cuando tú vas a ir por ahí, ya sabes qué quiere decir. Pero en una Biblia en blanco, no tiene ningún apunte, no tiene ningún escrito, no tiene ningún color, entonces vas a pedirle con más razón a Dios que te hable de nuevo. Y a lo mejor lo que te hable Dios hoy va a ser muy diferente a lo que te hizo hace 1, 10 o 15 años. Porque es Dios el que habla la vida, ¿no? Entonces, hermano, esto es importante. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significado? ¿Qué valor tiene? Por un lado, ¿qué me dice Dios? Pero por otro lado, ¿qué significa lo que me está Dios diciendo? ¿Debo vivir así? ¿Debo actuar de esa manera? A los hermanos que estamos en los de segundo y tercer año, pues estamos con Daniel, ¿no? Y les conté, no sé si hace 2 semanas estuvimos compartiendo con los jóvenes sobre
defensa del Evangelio ante las corrientes totalitarias, ¿no? O sea, básicamente apologética, ¿no? Y el hermano me compartía, el hermano Jesús, me decía que algunos jóvenes le habían personalmente compartido a él como consejero, como líder espiritual de los jóvenes mayores, sobre la posibilidad de votar por un candidato que es ateo, o sea, por un candidato materialista, que cree en el materialismo. Entonces, para eso tenemos que ver, pues, qué es el marxismo, porque algunos dicen, no, el comunismo no existe, pero el comunismo fue llevado a cabo a la praxis, como ellos lo dicen, a la práctica, desde 1917 con la revolución bolchevique de Lenin, ¿sí o no? Entonces, allí se aplicó el comunismo. En Cuba, en los 50, 60, se aplicó el comunismo, o sea, porque el marxismo es una ideología, en otras palabras, una teoría, una utopía, teoría, y el comunismo es la práctica de esa teoría. Entonces, eso es lo que ha pasado, y eso es lo que es. Entonces, es importante, hermanos, poder entender qué significado tiene. Por ejemplo, que llegue un gobierno ateo, ¿no? ¿Qué significaría entonces para los cristianos? Seguramente habría represión, prohibiciones, un ataque certero contra la fe cristiana, etcétera, etcétera. Ese es un significado. No hay necesidad de romperse la cabeza para poder deducir eso. Ahora, otro punto importante también es cómo aplicamos. Esta aplicación también es importante. ¿Sí? ¿Cómo aplicamos? En estos tiempos donde en los países de la región, especialmente con la juventud, escuchaba un programa de televisión y lo pasaban en un reportaje, que decían que Abimael Guzmán era un preso político. ¿Han escuchado ustedes esa entrevista? Decían que el señor Abimael Guzmán era un preso político. Cuando ese señor ha sido un terrorista, ¿sí o no? Un ideólogo, ¿verdad? Y un genocida. Él delineó todos los planes, todos los atentados, los vistos buenos. Abimael Guzmán lo decía. Yo he vivido en la época de los 80, ¿no? Pastor, Y bueno, disculpe que le sí, interrumpa. Dicen que es un luchador social. exacto, también dicen eso. Ajá. Es más, en algunos libros, un colega me dijo que en un libro de historia, no me dijo en qué año, en Historia del Perú, decía eso. Me has hecho acordar que él fue un luchador social y que por sus ideas terminó en la cárcel. Mire, hasta qué punto hemos llegado. Pero hermano, eso es natural entenderlo. ¿Por qué? Porque eso significa para un gobierno como hemos tenido con el señor Humala, miren, con el señor Humala, ¿no? El tiempo de Kuczynski, el tiempo del señor Vizcarra, ya de una tendencia ideológica donde todo esto lo está cambiando. Entonces, no es raro para los cristianos qué significa todo eso. Como decir para la juventud de hoy, no, eso no fue terrorista, se equivocaron, quizá algunos grados de extremo de violencia, pero completamente falso. Entonces, hermano, haciendo un paralelo con la parte de la Biblia, nosotros tenemos que poder pedir a Dios que nos dé el discernimiento y la sabiduría para poder ver qué nos dice, qué significado tiene y de qué maneras podemos aplicar esa enseñanza, ¿no? Esa enseñanza. Y naturalmente, el cómo lo transmitimos, el cómo lo presentamos, el cómo lo decimos, es la homilética. Es esto de acá. Entonces, diríamos, predicación bíblica o expositiva es hermenéutica, exégesis y homilética. Por esa razón, la semana pasada les había hecho llegar a ustedes unas hojitas, unas fichas. ¿La tienen ustedes? Sí. A ver, espérense un momentito. ¿Dónde las tengo por acá? Yo las tenía, parece que ya las perdí. Acá está. A ver, vamos a verlas. A ver, está acá en Word. Este sílabo. Uy, ¿qué pasó? A ver, voy a cerrar más bien.
el sílabo. Voy a borrar esto. Entonces, ahora sí. Correcto. Para poder ver lo que la semana pasada estuvimos viendo. Acá está. A ver, ¿recuerdan esta hojita de Cho? Francisco Cho. El propósito. ¿Cuál es el objetivo, la intención de ese pasaje? Bueno, el propósito general, ¿no? El pasaje bíblico, el tema, el título, la introducción, la oración transicional y qué ilustraciones utilizó y concretamente las partes o las divisiones del mensaje, conclusión, aplicación, es decir, cómo podemos aplicar y el llamado, ¿no? Se le suele decir invitación, pero más que nada es el llamado, adecuándolo justamente a la temática homilética del mensaje. No sé si ustedes pueden dar lectura, cada uno, a lo de este pequeño mensaje del hermano Pablo. Por ejemplo, del tema, a ver, hermanos, hermano Víctor, usted, hermano, ya me mandó, muy, muy interesante el trabajo que ha hecho. Adelante, hermano, lo escuchamos. Sí, voy a abrir un poquito, pastor, el Word. El tema y el propósito, por favor, cada uno, ¿ya? A ver, el tema y el propósito del mensaje que vimos del hermano Pablo, ¿ok? Bueno, el tema yo le puse el cuidado de la familia. Y el propósito del sermón o el propósito general, pastor. Si tiene ambos, en buena hora. Bueno, el propósito general yo le puse exhortación respecto al cuidado, al cuidado familiar. Y el propósito del sermón para mí fue enseñar a los padres el debido cuidado que la familia requiere. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera aportar o compartir? Bueno, pastor, yo le puse el título El mayor de los cuidados. Usted había sugerido que sea una pregunta, bueno. Y el propósito del sermón básicamente es de corte de exhortación, evangelístico, digamos, enfocado ilustrado, ¿no? En la vida de un clérigo, de un ministro que no había guiado a su propio hijo, ¿no? Al Señor. Y también, bueno, la guía del Espíritu de la guía del Señor como Padre hacia nosotros y también se muestra como padres hacia la creación, ¿no? Hacia toda la gente, las personas, para salvarlos. Ok, interesante. Me parece muy interesante. ¿Alguien más que quiera aportar? Bueno, la introducción yo creo que está claramente usada por todos, ¿no? La historia del clérigo, ¿no? Del predicador, ¿no? Que fallece, aparece su hijo en una facha, ¿no? Entonces, esa es la introducción para el mensaje. ¿Alguien hizo una división del mensaje? ¿Alguien pudo tomar nota? Punto 1, punto 2. Bueno, para mí, pastor, más que nada fue una narrativa, ¿ya? Pero yo pude rescatar 2 puntos más o menos de lo que estaba narrando el pastor Pablo. El primero fue padre, amigo y consejero de sus hijos. El segundo es el corazón del padre debe estar cerca de su mujer y de sus hijos. Ok, muy bien. Perfecto. Tengo tres puntos, pastor. ¿Ya? El primer punto se basó el consejo hacia muchos. Él puso prioridad en el consejo a muchos. El consejo que debería corregirse es el consejo a los nuestros, en primer lugar. Y consejo prioritario, que es el consejo de Dios mostrándolo, ¿no? En estos 2 puntos, que son los nuestros y los muchos. Ya, en la aplicación. La aplicación,
hace una mirada introspectiva de sus hijos. O sea, La aplicación, sí, perdón, si la básicamente, aplicación fuese, si fuese a manera de pregunta, ¿cómo harían una aplicación ustedes en forma de pregunta? Apliquen el mensaje, pero en forma de pregunta. Hagan la aplicación, mejor dicho, de todo el mensaje del hermano Pablo en forma de pregunta. ¿Cuál sería? A ver. Por ejemplo, cómo conducir a los hijos a los caminos de Dios. Estoy dando un ejemplo, no digo que sea del video, del mensaje. Estoy dando un ejemplo. Cómo presentar el evangelio a un materialista, por ejemplo, ¿no? Si es un estudio bíblico. Ya. ¿Cómo sería la aplicación? ¿Qué debemos evitar? A ver, ustedes complétenlo. Yo les digo la primera parte de la pregunta. ¿Qué debemos evitar? Puntos suspensivos. A ver, ustedes complétenlo y presenten la aplicación. ¿Qué debemos evitar? Bla, bla, bla. A ver, díganlo ustedes. El mensaje pudo haber sido para solamente, por ejemplo, para padre de familia, ¿sí o no? No, porque ahí toma la imagen de quién fallece, el predicador, pero el predicador tenía un hijo. Este predicador había hablado, aconsejado a mucha familia, gente, pero a su propio hijo, ¿cómo estaba? Entonces, una aplicación para mí sería, por ejemplo, cómo evitar que los hijos se aparten de los caminos de Dios. ¿Cómo evitar que los hijos blasfemen contra Dios? ¿No? ¿Cómo? Con la oración, con la palabra de Dios, con el testimonio, con la enseñanza, con el aliento. Otra aplicación, ¿cuál sería? A ver, hermano Víctor. De este mensaje que lo vimos del hermano Pablo. Una aplicación. En primera persona, como yo podría decirme la pregunta, ¿no? ¿Estoy guiando sabiamente a mis hijos? Estimado amigo, hermano en la fe, usted que tiene uno o dos hijos, o quizá en esta noche estoy hablando a muchos abuelos, en esta fecha especial, tercer domingo de junio, ¿cuántos de nosotros realmente, usted está guiando a sus hijos en los caminos de Dios? ¿O cómo podemos Pastor, realmente disculpe criar a nuestros hijos? que le pregunte esto, pero normalmente cuando hablamos de aplicación son acciones que la iglesia debe tomar, no la persona que lo escucha, pero a usted al tomarlo como pregunta, no creo que es una acción. Pero te haría pensar esa pregunta para que justamente esa acción esté implícita en la pregunta o en la respuesta que te dé la pregunta que hagas. Entonces, obviamente que eso nos va a hacer pensar un poquito más, pero la respuesta del oyente va a estar encaminada justamente a poder actuar bíblicamente en función o en razón a la pregunta formulada. Es verdad, sí, yo no estoy criando bien, no estoy guiando bien. Es verdad, no el predicador, sino la Biblia lo dice claramente. Y con el testimonio, con la ilustración, con la división, yo necesito oración, yo necesito, por favor. ¿Qué onda voy a orar? Pum, levanto mi mano. Entonces, ese es otro ejercicio que podemos hacerlo también. Ahora, obviamente, mi estimado hermano, la aplicación es propiamente qué acciones podemos tomar. Bueno, la Biblia nos enseña que debemos hacer esto o no debemos hacer esto, ¿no? Eso sería una aplicación normal, ¿no? Tácitamente como debe de ser. Pero presentar en forma de pregunta ya es otro recurso y otra forma para que el oyente, al oír esa pregunta, se formule delante de Dios. ¿Soy o no soy salvo? ¿Estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto? ¿Soy bueno? ¿Soy malo? Entonces, esa respuesta obviamente que le va a llevar a una acción. No, yo quisiera. Yo quisiera ser como ese hombre que perdonó a su hijo, el hijo pródigo, ¿no? Se escapó, malgastó su vida,
malgastó su dinero, echó a perder su riqueza, su herencia, pero ese padre lo perdonó, yo no. Yo guardo rencor a mi hijo toda mi vida. O el hijo a lo mejor puede decir de su papá, no, yo toda mi vida he odiado. Pero al escuchar la palabra y sobre todo esa aplicación en forma de pregunta puede llevarlo no solo a la reflexión, sino a tomar una decisión delante del Señor. ¿De acuerdo? Pastor, una pregunta. Hermanos, diga por favor. Solamente quiero decir que en la aplicación, en algunas veces se puede terminar con pregunta y luego hacer invitación al arrepentimiento, a consagración. Claro, como bien decía nuestro hermano, gracias hermana por la pregunta, como bien decía el hermano Víctor, la aplicación es prácticamente acciones que debe tomar la persona, sea el cristiano o el inconverso, ¿verdad? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿O qué no debemos hacer? Es excluyente, pero también se puede presentar una aplicación en forma de pregunta y luego con afirmaciones. Entonces ahí le damos ya otro reforzamiento más. Depende de ustedes, hermano. Como digo yo, no es que esto sea algo encasillado, a rajatabla o tácito. No, hermano, tiene que ser así. Bueno, hermano, Dios lo dé sabiduría para que cada uno tenga recursos y los pueda utilizar según cómo Dios les pueda hablar o predicando. ¿Qué tal resultado nos da? ¿No? Entonces es bueno luego preguntar a las personas, ¿me entendiste? Mira, yo he podido oír, ¿no? Te entendí bien, pero tu introducción estuvo un poco compleja o muy larga. No, no, exacto, precisa. Ya estoy. Entonces, ajustar un poquito. Muy larga, entonces más corta. O, oye, tu ilustración pareció un chiste. ¿Ah, sí? Ya, ¿y qué dije yo? Voy a contarles un chiste. No, dijiste, voy a compartirles una introducción, pero fue una introducción humorística. Ya, entonces el término, ¿ok? Ya. Y de ahí, igualmente, ¿no? Vamos viendo otros aspectos para que de esa manera podamos ver cómo... Ahora, cuando estábamos hablando, hermano, de cómo lo aplicamos, no solamente la parte final, eso puede estar implícito en el mensaje, implícito en el desarrollo de todo el mensaje, ¿no? O sea, cada punto, como creo que compartió hermano Víctor, ¿no? Sobre Epafrodito, ¿no? Creo que fue cada punto con una aplicación, ¿verdad? Lo Sí, recuerdo. ¿Ya ve? Entonces, allí la aplicación en este caso no es solamente para el final, sino que cada punto va con una aplicación. Ahora, la aplicación puede ser en forma declarativa, o sea, como un enunciado, ¿verdad? Esto tenemos que hacer, o esto no tenemos que hacer. Muy bien. O lo puede hacer en forma interrogativa. Entonces ya estamos viendo los estilos, el uso de los recursos. Pero lo importante es que ustedes ya tengan, como se dice, sobre la mesa, en el Señor, la opción de utilizar B, C o D. ¿De acuerdo? El problema es no tenerlo, ¿no? o tener la mesa, pero no saber para qué es esto. ¿Y esto para qué sirve? ¿No? Es como cuando estuve allá viviendo en Inglaterra, en la casa de un pastor, y la primera vez que yo llegaba, viví con ellos, y bueno, yo hacía la limpieza una vez a la semana. Y bueno, estoy abriendo un estante en la cocina, y yo pensaba que era un ropero porque tenía 2 puertas. Abro las 2 puertas, y en los 2 lados habían frascos. Y eran frascos que eran polvos, rojos, granates, violetas, marrones, marrón oscuro, negros, unos como pepitas, uno como polvito, uno como polvo más grueso, y todo etiquetado en inglés. Y yo me quedé boca abierto, nunca había visto una cocina donde haya tantos y que eran aderezos. Entonces cuando yo estoy así boca abierto, el pastor Charles se acerca y me dice, ¿has visto mi cocina? Y él me decía, mira, esto es el tesoro de mi cocina. Y yo le digo, pastor, ¿cómo tesoro? Es que me dice, acá está el secreto de cada comida, porque aquí está el aderezo de cada comida, de cada plato. Y me dijo, ¿a ti te gusta comer el ají? No, a usted los latinos les gusta el ají. Y yo le digo, bueno, sí, el ceviche, un plato de pescado, sí, se le pone. Me dijo, ¿qué quieres? ¿Ají mexicano? ¿Ají de la India? ¿Ají de Marruecos? Y me presentó como 7 frascos de polvos, cremas y jugos de ajíes. Yo me quedé sorprendido. Entonces,
Yo creo que cada uno, hermano, en la medida que Dios nos dé más recursos y con la dirección de Dios, podemos utilizarlos, como le dije también a ustedes, dependiendo también al estilo que cada uno tenga, ¿no? O en la enseñanza, o en la prédica, o en la enseñanza dominical, o en la meditación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra intervención, comentario, pregunta, por favor? Con toda confianza. Ahora, Pastor, sí, adelante. tenía una Adelante. inquietud. En el bosquejo que estábamos analizando la semana pasada, vi que en el mensaje el hermano Pablo hizo un bosquejo interesante, pero no usó ningún texto bíblico. Hizo solamente la ilustración, el bosquejo, pero no usó ningún texto puntual, ¿no? Y al final en la invitación él dice, Jesús es un padre que atiende a sus hijos. Y lo dice muy rápidamente, ¿no? Entonces, yo entiendo que ha sido un ejemplo y que el apóstol Pablo usa muchos, perdón, el hermano Pablo usa muchos consejos más que todo, ¿no? No es tan bíblico, digamos, en todo sentido, no es como una enseñanza bíblica, digamos, sino que es como un consejo, ¿no? Como su mismo título lo dice, ¿no? Un mensaje a la conciencia, ¿no? Si nos vamos directamente al bosquejo, ¿no? Del mensaje, no tanto lo que quiso decir. A eso lo noté, ¿no? Exacto, ese es un buen punto. Allí es preciso poner una cita bíblica, más que nada porque Pastor, luego en... Sí, pero sí usó una cita bíblica, yo lo noté, está en Cantares 1:6. O sea, lo mencionó, lo leyó, mas no lo explicó, como dice el hermano Daniel, ¿no? O sea, siguió con su historia y empezó a aplicar y explicar, pero no desarrolló el texto. claro. Más que nada, esos mini mensajes, 3 minutos, en algunos casos los menciona, los nombra solamente el pasaje, en otros se detiene un poquito más. Vi un mensaje para Navidad donde él habla de la encarnación y la resurrección de Cristo y menciona 3 versículos en menos de 5 minutos, ¿no? En este caso es muy buena observación la que hace. Entonces, una tarea sería para el predicador, esta historia, ¿a qué pasaje bíblico le podríamos colocar? ¿Qué texto bíblico podría ser? Por ejemplo, para la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. ¿Podría prestarse para eso? ¿O para qué otra historia, por ejemplo? Sobre la muerte. Ya, ¿qué escojo? Juan, que habla de la muerte, la resurrección y la vida. Hablo, por ejemplo, de Elí, que sus hijos se desviaron de los caminos de Dios. Y tomo la introducción, ¿no? De este predicador que murió y luego su hijo se presentó en una situación, bla, 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 bla. Entonces, allí es donde tenemos que, obviamente, manejar el texto bíblico. Esta tarea que yo la voy a dejar para este fin de semana, domingo, es para que ustedes evalúen a su pastor. Puede ser a su pastor o cualquier pastor, ¿ya? A cualquier pastor, predicador, que ustedes crean conveniente. Entonces, esto ya va a tomar un poquito más de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá posiblemente lo vean 2, 3 veces. Si predica en Facebook, bueno, lo pueden volver a repetir. Y si lo deja el mensaje en YouTube, igualito. Así que, por favor, ustedes van a tomar los datos, ambos, el anterior y el de aquí. Miren ustedes. Por ejemplo, lugar, ya, Iglesia Bíblica Bautista Comas. Predicador, Pastor Marco Figueroa. Culto, primero. Fecha, domingo 18 de abril, por ejemplo, de mayo, perdón. ¿Sobre qué texto pasaje de la Biblia habló el predicador? Hermano Daniel, acá está. Ya habló sobre la historia del hijo pródigo, Lucas 15, ok. Versículo tal a tal, ¿verdad? Ya. ¿Qué te pareció las primeras palabras de la predicación? Impactantes, interesantes, no muy interesantes. La introducción, corta, larga o bien. O sea, ustedes van a evaluar a un predicador, ¿ok? Ustedes lo van a evaluar, ¿ya? Les digo esto para que hagan este trabajito, porque después, en una forma más resumida, ustedes van a hacerlo de ustedes mismos, ya de acá a unas 2 semanas. Entonces es bueno que ahora ustedes vean esas cositas
para que cuando tengan que elaborar su mensaje de unos 7 minutos por lo menos, ya, o 10 minutos máximo, tomen en cuenta el tiempo, vean que el tiempo se va muy rápido. Entonces, de aquí, por ejemplo, del hermano Pablo, una introducción así estocada, muy buena, corta, pero directa y que cautive, llame la atención, y de ahí voy a la división de mi mensaje, ¿no? Punto 1, punto 2. Ya tengo mi tema bien definido, 2, 3 puntos que son el armazón y también sé el significado del mensaje y también la aplicación, ¿verdad? Y puedo terminar con una ilustración o con un breve testimonio. Entonces, en conclusión, en pocas palabras, todo lo que estamos aquí evaluando, vamos a tenerlo que considerar. Por el momento, ojo, por el momento, ¿qué es lo que van a aplicar aquí? 1, sus tonemas, su lectura. Ya no van a decir todos en una así, miren, en una línea, bla, 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 no. Ya tenemos que tomar, ¿se acuerdan ustedes los ejercicios que hacíamos con la lectura? ¿No? Hay textos que se prestan para darle un énfasis. ¿Ok? Ya, esa es una parte. Cuando vayamos viendo, por ejemplo, el aforismo, las 3 R's, la exégesis de un mensaje expositivo, los principios de hermenéutica, que lo vamos a ver muy pronto. Entonces ahí yo voy a ir viendo cómo están aplicando en el mensaje lo que estamos viendo en el curso. Entonces, no lo digo que ya lo hagan la otra semana, porque vamos de poquito a poquito, pero también ustedes que hagan ahora la observación. Y ese punto es lo que MacArthur dice. En hermenéutica, un punto clave en la exégesis bíblica es la observación. O sea, ir al pasaje una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y también alguien dijo tomar un apunte, porque a lo mejor mañana Dios nos habla no como hoy nos habló o lo entendimos así. Entonces, alguien dijo, siempre alguien tiene que tener un papelito y un lapicero, porque a veces uno está en el carro caminando y viene el pasaje y ya, esto, y hay anotarlo, ¿no? Recuerdo al pastor Bardales. El pastor Bardales fue un gran predicador. No le hablo del pastor Bardales hijo, sino del papá, que ya está en la presencia del Señor. Era un buen predicador, muy buen predicador. Tomaba máximo 40 minutos, pero los 40 minutos, hermano, era un sermón, un mensaje. Una buena introducción, una buena homilética, los tonos de voz. Y cuando tuvo cáncer, él tuvo como 10 años cáncer a la columna. Y yo le decía, pastor, porque tuve el privilegio de ser su asistente, el asistente pastoral. Entonces ya con más confianza llegó un momento que le dije, pastor, una consulta. Usted, yo veo que cuando predica, no usa cuaderno, no tiene un papel, no tiene una hoja, pastor, pero usted utiliza 5, 7, 8 versículos. Y el pastor Miguel me dijo, mira Andrés, te voy a decir algo. Yo primero tenía hoja, escribía las hojas. ¿Sabes cuándo dejé las hojas? Porque yo ya no utilizo ninguna hoja. Cuando abrí la Biblia para predicar un domingo en la mañana y la hoja había desaparecido. Me dijo, todo el mensaje lo tenía en la hoja. Todo, cada versículo. Y me dice, ahí yo tuve que pedir, ahí sí oré para que Dios me diera el mensaje que yo había ya estudiado, ¿no? Y me dijo, entonces comencé a puntualizar los versículos y comencé a hacer la división aquí. O sea, me dijo, pero es un proceso. Primero tienes que escribir, tienes que borrar, escribir. Cuando no había computadora, les hablo cuando no había celular, ojo, hoy hay más recursos, uf. Entonces yo creo que, hermanos, ese trabajito nos queda a todos. Yo también, ¿no? Yo imprimo el mensaje y en el mensaje tomo notas.
tomo notas, como que aprendí algo, a no depender de la hoja, porque en algún momento la hoja se puede perder, o la Biblia desaparecer. ¿Y dónde está? Hermano, le toca predicar. Adelante, como ustedes, el hermano, suba al púlpito. Y uno está así, Señor, ¿qué voy a hablar? Una vez le pasó a un pastor que la Biblia se la había llevado a los niños, y en su Biblia tenía el mensaje de 2 hojas. El pastor subió, pero estaba con la cara así, parecía una vela, pálido, hasta que vinieron los niños y dijeron, pastor, su Biblia. Uy, el pastor sacó una sonrisa, se perdió su rostro y dijo, benditos sean niños, que el Señor los reprenda porque se llevaron mi Biblia, el mensaje. Y, todo, y después el pastor dijo, no, ¿por qué razón les había dicho así, no? Pero de broma, naturalmente, ¿no? Entonces, y conversando con otros pastores también, es un proceso realmente, ¿no? Y yo creo que, hermano, siempre compartir que alguien ore mientras predica. Siempre encárguele a alguien mientras usted predica, que puntualmente predique, por favor, hermano, que ore por Daniel Flores, voy a predicar, por Víctor Miranda, voy a predicar. Cuando Spurgeon, hermano, el famoso tabernáculo bautista, dice que había gente a las 6 de la mañana y ya estaban haciendo cola. Y el culto empezaba a las 9:30 de la mañana. No, claro, también había avivamiento, pero todo el mundo quería escuchar al célebre Spurgeon. Hasta gente de Europa viajaba a Londres para escucharlo, a ese hombre, a ese predicador. Y cuando vino un periódico, el New York Times, de Estados Unidos, si no me equivoco, y le dijo, ¿cuál es el secreto de usted? Y dijo, ¿quién sabe el secreto? Lo llevo. Uy, esto va a ser noticia mundial. Y lo llevó al sótano. Y le dijo, mire, acá está mi secreto. Y habían como 50 hombres y mujeres que estaban orando 2 horas antes del mensaje. Y él decía que cada mensaje, ese equipo de oración están orando por el predicador, por el mensajero y por el mensaje. La oración, pues hermano, eso también es importante. Bueno, hermanos, perdónenme por otros 2 minutos que les he pasado, que tengan un buen descanso. Si no han cenado, pues provecho. Hermanos, un cafecito, yo creo que es un milético un poquito que rompe la cabeza, pero hermanos, cualquier pregunta, duda, por favor, me escriben a mi correo o me avisan para conversar con todo gusto, para poder ayudar o para poder escuchar también de parte de ustedes, ¿ok? ¿Sí? Gracias. Bien, Pastor. hermanos. Gracias, pastor. Gracias. Dios le bendiga, hermano No, no, Julio, no. hermano Raquel, hermano Daniel, hermano Víctor. Dios le bendiga. Yo voy a mandar. Cuídense. Dios le bendiga. Buenas noches.